¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos otra vez a un espacio geográfico. En esta ocasión lo que vamos a hacer es, con esta línea de charlas que venimos desarrollando, hablar sobre lo que es el Estado, la globalización y las nuevas subjetividades. Es una charla para la cual hemos convocado a Andrés Berazategui, que es licenciado en Relaciones Internacionales y que forma parte del grupo Nomos. Y más allá de esto, los objetivos que nosotros vamos a tener en esta charla son tres, que van a estar vinculados más que nada al rol del Estado y a los distintos elementos que forman parte o que conforman a él. ¿Sí? El primero de estos objetivos va a ser pensar qué es lo que ha traído de vuelta a la pandemia, ¿sí? Cómo ha aparecido otra vez el tema del rol del Estado o el regreso del Estado. En segundo lugar, recorrer o pensar la idea del surgimiento de un nuevo orden internacional a partir de esta situación de pandemia. Y en tercer lugar, ver cómo en este contexto se han desarrollado nuevas formas o nuevas geometrías respecto a lo que tiene que ver con la idea de los territorios y la idea de territorialidad en el sentido más tradicional de este concepto. Así que bueno, los dejo con Andrés. Bueno, gracias Rodrigo por haber invitado a poder exponer estos temas que son actuales y que están dando que pensar, porque parecería que se están reformulando conceptos, pero me parece que en realidad se están reformulando conceptos a partir de que están volviendo a tener una importancia capital, actores que algunos, no entre los que estudiamos geopolítica, pero algunos consideraban como del pasado. Y bueno, desde ya te agradezco y a tu espacio, como un espacio geográfico, para poder exponer estos temas y hablar un poco, tratar de dialogar no solamente entre nosotros, sino también con la realidad misma. Hay que tener en cuenta de que estamos en un acontecimiento que no nos esperábamos, yo no lo esperaba, y con unos compañeros, yo pertenezco a un grupo que se llama Nomos, es un grupo que trata de abordar la realidad argentina y americana desde una perspectiva, si se quiere, propia, original, situada, tratando de desbrozar los conceptos que hacen desde la filosofía hasta la geopolítica, pasando por la teoría política, por la historia de las ideas, por la ciencia política, en fin, un grupo de abordajes multidisciplinarios que intenta pensar nuestra realidad y que se ha visto, creo que en un espacio geográfico les pasará lo mismo, no sé si desbordado, pero un poco sorprendido por la emergencia de un fenómeno que no teníamos y como es una pandemia. Con Nomos hemos venido estudiando este tema, hemos tratado de abordar. Yo siempre le digo a algunos conocidos que en relaciones internacionales una de las cosas muy importantes es la perspectiva, es decir, el diseño a futuro de escenarios hacia donde se pueden desarrollar los acontecimientos para poder estar del mejor modo preparado para cuando un escenario aparezca, uno sepa qué hacer. Bueno, entre todos esos escenarios no estaba ninguno en la pandemia. Entonces, y para el desafío que tenemos en lo que vamos a hablar hoy, que es el mismo desafío que tuvimos y que tenemos en Nomos, con quienes vamos a editar una serie de volúmenes donde abordamos desde todas estas perspectivas la cuestión de la pandemia, decía, es un acontecimiento que hoy, estamos a 15 de junio, ya como estamos en cuarentena estoy perdido con los días, pero si no estamos equivocados, 15 de junio, cuando en el futuro vean este video, tienen que enterarse que todavía estamos en pleno desarrollo de la pandemia. Todavía estamos en cuarentena, todavía esto no ha terminado, y es difícil pensar sobre un acontecimiento que, primero, no teníamos previsto, y segundo, que todavía está en desarrollo. Pero creo, y que esta charla que vamos a tener hoy, algunas cosas, algunas ideas y algunas conclusiones ya se han demostrado. Entre esos, creo que uno de los temas convocantes del diálogo de hoy, no sé qué te parece a vos, que es la reviviscencia, la vuelta se podrá decir, o la reemergencia de ese Leviatán que se creía debilitado y sin fuerza como es el Estado. Pues bien, la pandemia y el desarrollo inesperado de la pandemia hizo venir desde bien hasta con toda su brutalidad el renacimiento del Leviatán Estado. Así es. Sí, sí, podría decirse que todo lo que estaba pensado en ese sentido de toda la teoría contemporánea que hablaban de un Estado prácticamente desmantelado, reducido o muy frágil, o teóricos incluso como
Alan Badiou, que planteaba el tema de la pérdida de sentido del concepto, como que ya decir Estado era algo que no tenía sentido, más que nada por el tema del peso de otros actores. Vamos a ver ahora el contexto de lo que está pasando, cómo otra vez es la figura que toma, o la principal figura en cuanto a tomar decisiones, y la principal figura, digamos, en esta perspectiva estatocéntrica, o sea, volver a considerar al Estado como si fuese algo monolítico, que es lo que creo yo que se ve cuando uno analiza este contexto de pandemia, o por lo menos los primeros 5 o 6 meses, digamos, otra vez el surgimiento de luchas geopolíticas, cómo va recobrando fuerza el Estado como institución, digamos, prácticamente. Sí, sí, porque resultó que los afanes, los ideales triunfantes en la globalización, me refiero a la visión occidental, cuando cae la Unión Soviética, Occidente ya venía de un progresivo avance, no solamente desde las ideas, sino también desde lo institucional, de los ideales de una corriente muy fuerte dentro de la Ilustración, que fueron los ideales cosmopolitas, que tuvo como uno de sus principales manifestantes a Kant, que Kant decía que había tres órdenes de convivencia humana. Una en tanto en cuanto uno pertenecía a un Estado y tenía un trato de ciudadano a ciudadano con otros inmediatos. Uno que era a partir del tratamiento de repúblicas entre sí, que podríamos denominar como el régimen internacional, el sistema internacional. El sistema internacional, pero otro, sí. en tanto y en cuanto todos los seres humanos pertenecían a un común planeta. Y él decía que este orden en algún momento se iba a tener que dar de los individuos en tanto y en cuanto humanos, digamos. Esto es llevar al ámbito de las relaciones internacionales el ideal propio de la metodología individualista que tiene el liberalismo, de tomar como articulador de todo orden social al individuo autónomo, racional y autosuficiente. Bien, este orden cosmopolita, en cierto sentido, es la cobertura ideológica de la constitución de lo que es la Unión Europea, donde se relativiza la existencia de las fronteras, donde se crea un nuevo derecho que ya no es régimen internacional, sino de derecho comunitario, que es un derecho sui generis, creado ad hoc para la constitución de la Unión Europea, donde se permite el libre flujo de capitales y de personas, y donde, en cierto sentido, estaba tomado como un modelo para la constitución de un orden post-histórico, o si se quiere, post-nacional. La gran locomotora de la expansión occidental, no obstante, tiene una serie de contradicciones con respecto a pero digamos que este modelo occidental, el gran gestor del orden global son los Estados Unidos, que no obstante, para sus propios intereses actúa como un Estado hecho y derecho. Sí. Y lisa y llanamente como un auténtico imperio, en el sentido, si entramos en distinciones sería un imperialismo, pero no es momento para ampliar esas distinciones. En cualquier caso, este orden global cosmopolita que tuvo muchísimo auge a mediados de los 90, desde Jürgen Habermas hasta David Held, en teoría política, desde la filosofía a la teoría política, se basaba en un modelo occidental promovido en una mesa de 3 patas, que es, en cuanto a los valores, la supremacía de los derechos humanos, como ideología, no como reconocimiento de una digna dignidad, porque en ese sentido cada cosmovisión tiene su propio concepto de lo que es un derecho humano, es decir, los derechos humanos en clave individualista, la economía libre, capitalista, y el orden político encarnado por la democracia liberal, y todo esto a partir de la regulación de relaciones internacionales por el multilateralismo. Este trípode sobre el que se asentó el modelo occidental, que se basaba, repito, en una total movilidad de personas, capitales, y compartiendo un mismo criterio valorativo, normativo e ideológico, como los derechos humanos en clave individualista, que permite, entre otras cosas, la capacidad de intervención de un Estado a otro, digo, todo este orden, primero, digamos, se puede decir que se resquebrajó cuando empezó la política dura estadounidense del combate contra el terrorismo, donde estos ideales cosmopolitas se relativizaron bastante. Pero creo yo que esas cosas que daba por abolido este orden, que eran las naciones, que eran las fronteras,
que era el asentamiento y la importancia del territorio para dar lugar a un supuesto mundo donde no había fronteras, donde había libre circulación, donde se cumplía la máxima liberal de ubi bene, ibi patria, se está bien, la patria está donde uno está bien, donde el territorio era relativo y las competencias de poder daban lugar a la cooperación internacional. Detrás de esto, por supuesto, que está el mito del progreso, ¿no? Estamos dirigiéndonos de una manera inapelable y creciente en un rol de progreso. Bueno, esto con la pandemia se terminó. O por lo menos está muy fuertemente en cuestionamiento. Sí. Entre esos, y han vuelto de manera brutal, una reviviscencia total del monopolio centralizado del poder en el Estado, del territorio, de la frontera y de la seguridad por sobre la cooperación. ¿Quién está cooperando globalmente actualmente con él? Nadie. Nadie. Esa es la verdad. Esa nadie. No sé qué te parece a vos con respecto a tu distinción que he visto en un video muy interesante acerca de territorio y territorialidad, que son el supuesto necesario para la acción política y por la cual uno puede instituir un Estado. Claro, nosotros lo que habitualmente trabajábamos en la cátedra, así como, digamos, el cambio arranca con este 2001 que vos mencionás, esta especie de resquebrajamiento del orden instituido, o de las lógicas de expansión neoliberal o globalizatoria, la idea que nosotros planteamos también que el otro golpe si se quiere, el otro golpe definitivo se lo empieza a dar lo que es la primavera árabe, el surgimiento de los conflictos en el norte de África y en lo que sería el Próximo Oriente, que es o Medio Oriente, que es como el otro detonante que genera también muchos problemas de conflictos intraestatales, mucho desplazamiento, mucha migración, y que ese fenómeno de migración, el recrudecimiento de la migración y la aparición de estos conflictos asimétricos que estuvimos trabajando el otro día en el video con Ignacio, dan a entender la idea de que, bueno, lo que en esta Unión Europea planteaba de esta idea de comunidad, se empieza a ver que en realidad adentro de cada uno de los estados aparece el problema de decir, bueno, nosotros queremos ser una comunidad, pero o sea, cuando uno va a la letra chica, cada uno de esos estados quería empezar como a segmentarse, digamos, a recuperar esta idea de la soberanía y principalmente de hasta dónde ejerce esa territorialidad. Y bueno, y esto, como vos decís, el tema de la pandemia creo que ha sacado a la luz que este ideal que está dominante ahora es como que está paralizado. Yo justo estoy arrancando a hacer un trabajo en donde planteo precisamente esto, o sea, la idea de pensar la pandemia como un cambio de paradigma en lo que respecta hacia la lógica dominante, siempre pensando en capitalismo neoliberal globalizado, y al mismo tiempo de pensar en otro pacto de dominación, cómo después de esto se reconstruye la relación entre Estado y sociedad, y a su vez entre Estados, porque esto es como un antes y un después. Y en eso, a lo que venía, es que tiene mucho peso lo que es el territorio, o mejor dicho, mucho peso lo que es la territorialidad, la acción de controlar el territorio, que para muchos teóricos incluso el territorio deviene, digamos, se conforma cuando existe la voluntad de dominarlo. Por eso quizás este cambio bastante brusco de roles respecto al Estado, que es como que previo a la pandemia quizás no había tanto control, salvo en algunas zonas específicas, pero a partir de las problemáticas derivadas de este contexto, es como que el Estado empieza a ejercer esa voluntad de controlar determinadas porciones del territorio que, no sé a vos qué te parece, pero que aún así sigue siendo selectivo. O sea, el Estado no estaría controlando todo, sino que pone mayor énfasis en ciertos lugares, que también es otro video que estuvimos viendo, el tema de lo que es la segregación espacial, cómo todo eso se va degenerando. Pero en principio creo que sí es interesante pensar en esta idea de resurgimiento del rol del Estado en lo que respecta a, primero, soberanía, y en segundo lugar, a cómo ejerce el control propiamente sobre esos territorios, lo que remite a esta mezcla precisamente entre territorialidad y soberanía, en el sentido más puro de la definición, o en el sentido en el cual se originó el calor de la formación de los Estados-nación modernos. No sé ¿qué te parece eso? Claro, el tema es crucial,
por dos motivos. El primero y principal es porque primero nos obliga a remitir a qué significa que una comunidad domine un territorio. El único autorizado desde el punto de vista de la formalización y de la organización del poder que tiene una comunidad para poder ejercer dominios, en el sentido romano de la palabra, sobre un territorio y poder ahí hacer su vida política, es cuando hay una atribución, una distribución y una atribución de poder de un agente que a la que la comunidad acepta y legitima como el decisor. ¿Se entiende? Por sobre uno. Es por eso, nosotros nuestro grupo le pusimos, precisamente por este motivo, es que le pusimos a nuestro grupo nomos. Porque si en algún momento se produce el nomos, ¿qué es el nomos? Ese momento donde se produce la acción voluntaria de un cierto poder en un territorio con el objeto de regirlo. Pero ese agente tiene el monopolio ¿de qué cosa? De la decisión. Pues yo no decido, pero a alguien tengo que legitimar que lo haga. De ahí nace la autoridad del Estado. Pero previamente a eso, ¿cómo deja un espacio mostrenco, cómo un terreno pasa en un momento dado a ser el territorio para el asentamiento y una distribución de poder humana? Bueno, porque en ese trasiego, desde ser nada, un terreno, a ser un espacio dominado, ocurrió el nomos. ¿Qué es el nomos? Según si seguimos acá el símil y le hacemos caso, yo le voy a hacer caso a efectos de hacer esta explicación, es un momento que se divide en 3 pasos, que es la propia toma del terreno, es decir, en un momento se asienta en un lugar. Segundo, uno lo divide, lo parcela, justamente porque empieza a distribuir poderes. Y tercero, lo hace productivo. Una vez que uno domina, parcela y produce, entonces ya hay auténtico dominio. Y recién ahí se puede construir toda norma posterior. Recién ahí puede empezar a haber derecho. Recién ahí puede haber poderes. Recién ahí puede haber un decisor. Pero primero tuvo que ocurrir todo eso. ¿Se entiende? Ahora bien, ¿cuál es el problema de los estados nacionales modernos? Es que son representaciones de grandes colectividades que tenían una cierta cohesión social que los hacía un actor, para decirlo de algún modo. Por eso se dice Estado-Nación, como si fuese un compartimento estanco. Pero la territorialidad no es propia de los Estados-Nación. Los Estados-Nación son uno de los muchos modos de encarnar poder territorialmente organizado. ¿Cuál es la diferencia del Estado-Nación? A diferencia, por ejemplo, de la Edad Media, donde existían muchos fueros, muchos tipos de autoridad, existía el imperio, existían los duques, existían los ducados, existían fueros profesionales, existía la iglesia con su propia autoridad. Mientras existía una especie de pluralismo normativo, el Estado-Nación moderno empezó a parcelar, con la típica razón calculadora moderna, una centralización de poder matemáticamente centrada en una línea, que no existía hasta ese momento, nadie le prestaba atención, o en cualquier momento era secundaria. Antes existían fronteras, no existían tanto los límites. El límite era secundario, antes existían más que nada fronteras. No es lo mismo frontera que límite. El límite es la raya exacta que uno mide y a partir de una distribución de poder divide la esfera con otro. Ese es un video que tengo pensado para la próxima semana. Hacer esa diferencia precisamente porque genera siempre muchísima confusión. Es un concepto que al día de hoy genera mucha confusión y que es importante para entender esto que estás diciendo. Dos cosas totalmente distintas. Claro, las fronteras incluye hasta lo cultural, influye en la frontera. El límite es una cosa mensurable matemáticamente, la frontera no. ¿Sí? Bueno, ahora, el problema cuál es en la posmodernidad? Que ese actor, al que vamos a llamar nación, que era un actor colectivo, masivo, unificado, con una propia narrativa que tenía como expresión organizada de su poder un cierto Estado, se está desarticulando en otro tipo de lealtades. Y esto es propio de la posmodernidad. Antes, cuando se produjo lo que George Mosse hablaba de la nacionalización de las masas, es decir, el esfuerzo deliberado de las autoridades públicas con objeto de generar una memoria colectiva y una identidad colectiva que nos hiciera leales a una cierta autoridad pública, que acá se dio en la generación del 80, extranjero o argentino, del altancito en blanco.
extranjero o argentino, una identidad laica, donde se sacó el crucifijo en los colegios y se puso el cuadro de San Martín, donde todos tenían la misma narrativa historiográfica estandarizada por Bartolomé Mitre. Todos tienen que, esta es la historia para todos. Termina la secundaria, todos a servir bajo bandera a las Fuerzas Armadas en el servicio militar obligatorio. Y esto llevó a una nacionalización de las masas, en nuestro caso se hizo urgente y perentorio por el gran caudal que teníamos de inmigración, pero con sus más y sus menos, este culto a los antepasados, los símbolos patrios, etcétera, etcétera, fue todo un proceso de nacionalización de las masas propio de la modernidad, con objeto de tratar de legitimar colectivamente unas mismas autoridades públicas. ¿Se entiende? Esto generó toda una narrativa centralizada nacional que era el presupuesto básico que justificaba la existencia de un poder centralizado. Ahora bien, en la posmodernidad, con la interrelación dialéctica de emergencia de nuevas identidades, muchos de esos productos de esta movilidad generada a partir de lo físico como de lo identitario a partir de las redes sociales, con el otro lado de desarticulación de lealtades tradicionales, esta imbricación de nuevas emergencias con desarticulación de instituciones clásicas y tradicionales, pone en disputa la cohesión y la unidad de esa narrativa nacional. Y entonces va a empezar, como cada emergencia social y cada emergencia comunitaria, en algún momento empieza, porque la vida es así, la historia transcurre entre dos coordenadas de las que no se puede evitar, el tiempo y el espacio. Si hay nuevos agentes, va a empezar la disputa por los nuevos tiempos y los nuevos espacios. Así es. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, va a empezar la disputa por el territorio. Empieza la disputa, ¿qué es lo que se lleva? Si vos lo analizás de fondo, se puede analizar hasta el cómo se encerró, para mí de manera exagerada, mediante vallas, un barrio en Quilmes, donde lo que estaba luchando era el emergente de los vecinos a partir de las organizaciones sociales contra el monopolio de la autoridad del Estado. Se estaban disputando el control del territorio. Claro. ¿Quién manda ahí? ¿Quién es el decisor en el barrio? ¿El que está carente de recursos organizado a partir de la exclusión o la autoridad del Estado? Esas van a ser las nuevas fronteras que se van a solapar de los estados ya constituidos. Fronteras a partir de nuevas lealtades que están disputando espacios. Esto no quiere decir que van a reemplazar al Estado, porque como se vio con esto, el Estado volvió con todo. Así es. Pero sí van a solapar sus propias nuevas identidades inmediatas a las ya preexistentes. Y estas fronteras se dan por lealtades humanas que se dan donde las instituciones tradicionales dejaron de tener lugar. Los gremios, la iglesia, los barrios. Hoy un chico que se la pasa todo el día con un celular charlando con sus amigos que escuchan heavy metal, le es más leal a su identidad heavy metal que a su identidad patriótica por ahí. O en cualquier caso solapa ambas lealtades. Claro. Pero dentro de cada individuo se solapan estas lealtades. Y estas lealtades, como toda convivencia humana, necesita su tiempo y su espacio para convivir. Así y es en esta generación de conflictos, en realidad, lo que hay es lucha de nomos. Luchas del propio espacio. El espacio a partir de ahora, ¿es el espacio nacional o es el construido a través de la identificación de individuos? Esta es la gran disputa que se viene, me parece a mí, y en esto tiene mucho que ver la técnica con sus posibilidades de que a partir de la comunicación inmediata y universal genera posibilidades que hace 10 años eran impensadas para la convivencia diaria. Hoy uno se dialoga con sus afectos y sus cosas a partir de las cuestiones técnicas. No va a reemplazar las cuestiones humanas, pero estas mediaciones técnicas, así como tuvo un impacto la radio, así como tuvo un impacto la televisión, así como tuvo un impacto Internet, ahora todos estos nuevos, más las nuevas redes sociales y más nuevos modos de comunicación constante y universal,
van a tener su impacto también. Y en un ámbito en sociedades donde hay disolución de lazos tradicionales y de espacios tradicionales de convivencia, teniendo en cuenta que el ser humano no es solamente individuo, por más que diga lo que diga el liberalismo, sino que es un ser social, necesariamente va a encauzar lo que antes tenía una convivencia más familiar o gremial o religiosa o lo que fuera, en nuevos tipos de emergencia que van a tener su solapamiento de intereses con respecto a los ámbitos tradicionales de convivencia. Claro, eso en geografía es lo que algunos teóricos como Hasberg, por ejemplo, mencionan o trabajan como la multiterritorialidad, o también si lo trasladamos al campo de la filosofía, creo que Hahn, cuando habla de la hiperculturalidad, hace referencia precisamente a dos conceptos que van bastante vinculados con lo que vos decís. O sea, lo que tenemos ahora es como una especie de reconstrucción de lealtades que todas están, todas tienen su base territorial. Entonces, al pensarlo en la base territorial, lo que nosotros nos encontramos es que cada vez están apareciendo más colectivos o más actores que conforman territorialidades, cada una de ellas con su propia geometría, que pueden coexistir, que pueden solaparse, o sea, en esta idea de multiterritorialidad, pero que la temporalidad de estas territorialidades va siendo cada vez más compleja, que es lo que hace esta idea de lo que vos mencionás, que el hecho de que existan muchas territorialidades es algo cotidiano, siempre y cuando esa geometría variable y esa temporalidad sea o permita definir quién es digamos, el controlador principal de ese territorio, que siempre pasaría a ser el Estado. Pero en esta nueva situación que nosotros tenemos, vamos a tener un entramado de actores, un entramado de territorialidades, donde ya la presión que ejerce cada uno de ellos es algo que es muy difícil de distinguir. Nosotros, no voy a mencionar a ninguna empresa ni nada, pero acá lo veo muy cerca, acá en Neuquén, en donde tenés en distintas parcelas, o sea, Neuquén ahora está con toda esta reconversión productiva de lo que sería lo frutihortícola hacia lo petrolero, y esa reconversión está llegando cada vez más a la ciudad. Entonces se ven territorios que están tomados por organizaciones colectivas que están reclamando el acceso a la vivienda porque no la tienen, pero que esos territorios también están reclamados por las petroleras para explotación, y al mismo tiempo el Estado está tratando de ver de qué manera llega a un acuerdo entre los dos, y por lo general la decisión siempre la termina tomando uno de los dos colectivos, o sea, o se queda el territorio de la petrolera o se queda el territorio, la toma, como se dice, pero es como que el Estado termina cediendo ante esas nuevas territorialidades. Sigue estando la figura, pero es como que se complejiza tanto que muchas veces se vuelve difusa esa línea. Eso quizás creo que es el problema futuro, que es lo que futuro no, lo inmediato que hay que pensar. Sí, hay que ver quién es el que cuando se produce ese reparto territorial, ese generamiento de nuevos nomos, hay que ver qué territorio y quién ejerce el monopolio de la decisión en ese territorio. Para ponerlo en términos más, si se quiere, de minorías étnicas, eso ocurre, por ejemplo, en Europa con la emergencia de los regionalismos, donde hay identidades regionales que están pesando, por ejemplo, los catalanes. Uno puede decir, son minoría. Bueno, probablemente hayan sido minoría hace 200 años, tal vez no son tan minoría de hace 50, probablemente hoy no sé si son la minoría, capaz que son la mitad, y dentro de 100 años capaz que son mayoría. Y hay ahí hoy un proceso de constitución identitaria territorial, basado en lo étnico, no en lo virtual, ni en otro tipo, pero es una reformulación identitaria, porque claro, los límites de los estados-nación modernos tienen una vida de hace 4 siglos. Y todo nuevo agente, o todo nuevo actor, si se quiere, territorial, nace de un reparto, de un nomos, pero como expresión de una comunidad humana que es el que ejerce esa acción de lo que decía antes, de dominio, parcelamiento y producción de un cierto territorio. El tema es que ahora ese solapamiento de identidades nace por una emergencia que no se basa en lo étnico nacional. Por ejemplo, los agentes colectivos por identificación de agenda. Los colectivos feministas, los colectivos
derechohumanistas, los colectivos de pueblos originarios o aborígenes, como se le quiera decir. O sea, estas realidades que nacen como emergencias de problemáticas reales, amén de que estén bien encarados o mal encarados, estén más exagerados o menos exagerados, lo cierto es que ponen el tapete de que hay actores con organización no específicamente subnacional, porque no son agentes subnacionales, son otro tipo de agentes que tiene otro tipo de territorio donde se mezcla lo territorial con lo virtual. Estos agentes están marcando la cancha, que es una manera de decir, están disputando la decisión de agenda sobre temas que son de su interés. Totalmente. ¿Se entiende? Esto es una disputa, pero estos actores tienen su fortaleza como tienen sus debilidades. La principal debilidad es que no existe el territorio de los feministas. O en cualquier caso el territorio se mezcla a lo virtual, donde no hay un supósito físico en el que se ejerce esa acción de nomos. Y ahí es, digamos, la fortaleza y el beneficio, vamos a decirlo de algún modo, en favor del Estado, por decirlo de algún modo. El tema es que, claro, el Estado necesita legitimidad y autoridad. Y si no interviene para la solución de problemas, los que tienen el otro espacio, que es el virtual de acción y de toma de decisiones, pueden generar igual en la realidad del Estado una decisión y una modificación en su conducta. ¿Se entiende? Por eso es un problema. Yo no estoy diciendo que ahora el Estado se meta a controlar todos los celulares ni todas las redes, pero digamos, nace un nuevo espacio de disrupción y desafío de la autoridad a partir de lo virtual y de las nuevas identidades que se manifiestan en ella, como una hibridación territorial virtual a la autoridad del Estado para tomar decisiones. Esto yo creo que es el gran desafío que tiene el Estado, no el de generar control cohesivo sobre eso, sino el cómo hacer para que toda la población, digo población aviesamente evitando la palabra pueblo, en otro momento también haríamos esa precisión, toda la población que vive dentro de las fronteras de ese territorio, cómo hacer para mantener la cohesión social para la eficacia y la legitimidad de la autoridad estatal. Porque ahora, justamente con estas emergencias, se termina la lógica de la narrativa unificada nacional. No que desaparece, no que es suplantada, sino que se le soplapan otras identidades. Y el desafío, creo yo, para el correcto desenvolvimiento de la toma de decisiones pasa por cómo, con estas nuevas emergencias, el Estado puede cohesionar a la sociedad, para que no se desarticulen, que cada uno reclame lo que se le antoja. Claro. Y eso es lo que vos planteás que podría empezar a pensarse como este escenario de ver cuál es el nuevo orden internacional que podría aparecer. Digamos, estas nuevas formas que tiene que encontrar de gestionar el Estado sin llegar a extremos, digamos, ese sería el nuevo pacto de dominación que tendría que aparecer, digamos, el acuerdo entre quien gobierna y los que tienen el poder de elegir, digamos. ¿Ese sería el nuevo desafío? Y el nuevo desafío, claro, es cómo mantener la cohesión teniendo en cuenta que el actor unificado al que el Estado representaba ya no existe más como unificación, como unificado. Existe como una mayoría con multiplicidad de reclamos. Es como que existe una pluriunidad muy distinta, donde, repito, además no se mezclan solamente los ámbitos territoriales, sino que también aparece un nuevo territorio de disputa, que es la virtualidad. La virtualidad también se solapa a la disputa, que no va a desaparecer la disputa tradicional dura de poder, en absoluto. En absoluto. Hoy nos enteramos que el día 10 de mayo hubo un enfrentamiento con muertos entre la India y China, por una línea de frontera que cada uno dice que es suya. Claro. Que es un problemón. Estamos hablando de dos países que tienen juntos, ¿cuánto? Casi 3.500 millones de habitantes. Sí. Son casi la mitad de la humanidad esos dos países. Bueno, hoy quedó, dice que más o menos arreglaron la cosa, qué sé yo, pero bueno, la India reconoció que murieron 3, China reconoció que murieron, pero como son los chinos no dicen cuántos. Claro. O sea, la disputa territorial dura, tradicional, histórica entre Estados y la competencia por el poder no va a desaparecer. Es más, al contrario, probablemente en una época como estamos ahora, disruptiva de cambio de orden internacional, probablemente más que alguno quiera dar un zarpazo en algún problema que tenía, en otro, sí, qué sé yo. Sí, totalmente. Como pasó en Ecuador, por ejemplo. Que aprovecharon la cuarentena para bajar líneas sobre políticas sociales y económicas principalmente.
es muy probable que emerjan algunos conflictos. Eso no va a desaparecer, pero sí lo que va a emerger es un nuevo desafío de cómo el Estado hace para mantener la cohesión del pueblo en una, vamos a decirlo, para utilizar un lenguaje clásico, una misma unidad de destino. Una de las cosas que yo creo es la adaptación que va a tener que tener el Estado, la flexibilidad en la toma de decisiones, descentralizando territorialmente cada vez más, para que los problemas no asciendan, claro, sino que tiene que dotarse de poder la comunidad de modo cada vez más descentralizado, para que la propia comunidad tenga los recursos y los medios institucionales para organizar, consultar y tomar decisiones sobre problemas inmediatos que afecten concretamente sus problemas. Por ejemplo, qué sé yo, estás en el Chaco salteño, tenés un problema ecológico, ¿qué vas a esperar? ¿Que se enteren en el ministerio en un ministerio a nivel nacional de los problemas que tienen vecinos que les están talando los árboles? No, bueno, entonces tendría que haber toda una institucionalidad y una forma de resolver conflictos antes de que esto adquiera otra relevancia. ¿Por qué? Porque otros actores inmediatos que se pueden hoy en día organizar por redes, como lo que estábamos hablando, además a través de causas que están siendo de alcance y de catalizador muy fuerte para esta emergencia de nuevas identidades, como por ejemplo el tema de la ecología, puede generar de que otros actores inmediatamente en el lugar se organicen por sí mismos, no para solucionar el problema en sí mismo, sino para desafiar en sí la autoridad del Estado. Entonces yo creo que esta adaptación de esa cohesión social tiene que ver con generar una nueva narrativa que contenga una plurimultiplicidad, una pluriunidad significativa, tiene que ver con la adaptación para ejercer una descentralización de poder territorial mucho más amplio. La misma tecnología y la técnica de la que estamos hablando podría ayudar a este planteo. Tiene que generar una adaptación con respecto a los ámbitos de disputa espacial a nivel virtual, porque la virtualidad también va a ser campo de batalla también entre estados y potencias. La virtualidad también pasa a ser un campo de batalla. Y se convirtió en un territorio más. Y con un peso específico bastante importante. Lógicamente. Yo creo que el Estado demostró en esta crisis que estaba más vivo que nunca. Lo que sí se va, precisamente porque estamos en una época de cambios, y una época de cambios que se han catalizado de manera brutal con esta pandemia, se va a tener que adaptar a otras realidades. Eso me parece a mí que es lo que vemos. Y la constitución del orden internacional por venir va a venir por la capacidad o la incapacidad que tengan los estados para articular distintas narrativas en una misma cohesión social. Bien. Sí, no, creo que es un desafío que queda para resolver en las próximas semanas. Habrá que ver cómo se va desenvolviendo esta cuarentena, esta pandemia, mejor dicho, con todas las novedades que hay de rebrotes o las novedades que hay de microconflictos, del resurgimiento del problema del racismo, tanto en Estados Unidos como en Francia, esa fragmentación social, esta fragmentación territorial que cada vez es más compleja. Creo que es un buen punto de partida de esta charla como para empezar a pensar qué es lo que puede llegar a pasar de acá a futuro. Que siempre es, volviendo al principio de la charla, lo que vos mencionabas, quizás muchas veces lo que se le critica a gran parte de las ciencias sociales es que siempre habla de cosas o analiza cosas que ya pasaron, y muy pocas veces plantea escenarios sobre lo que podría llegar a venir. Entonces quizá creo que este es un contexto en el cual me parece imprescindible poder pensar líneas que no necesariamente tienen que cumplirse, pero sí por lo menos ver cuáles son las posibles líneas de acción en base a los escenarios que se pueden llegar a conformar. Yo creo que la idea de pensar desde este control o esta gestión de las nuevas territorialidades que están apareciendo, de la gestión de los nuevos colectivos, del peso que tienen los nuevos colectivos, de la variabilidad que tienen en la geometría, y principalmente pensar incluso en todo este contexto como una nueva cuestión social o una novísima cuestión social, si se lo quiere, o sea, pensando ya en que Castel había hablado de una nueva cuestión social para el neoliberalismo. Entonces, ¿qué es lo que trae esto?
O sea, si ya de por sí aparecía una cuestión social que era muy difícil de tratar hasta ahora, ¿qué escenario nos plantea esto futuro? Así que creo que es un buen punto de partida como para pensar y bueno, también como para seguir hablándolo. Así es. Así que, bueno, yo creo que el Estado ahora tiene que tiene que adaptar mejor, entendiendo de que ya no hay un escenario, sino que hay múltiples escenarios, y de acuerdo a la problemática es cómo debe adaptar su respuesta. Claramente, si quiere, como debemos hacer, mantener una política oficial, diplomática, respecto de la disputa que tenemos con el Reino Unido y la Gran Bretaña, con respecto al Atlántico Sur, las Islas Malvinas, Sandwich, etcétera, obviamente para sostener eso, obviamente hay que razonar y hay que pensar, por ejemplo, también para acompañar con lo suficiente músculo el reclamo diplomático, una política de defensa que excede lo que es el Reino Unido y la Gran Bretaña. Tengamos en cuenta que en estos días se aprobó un mapa que amplía nuestra presencia marítima, y en efecto, teniendo en cuenta que ahora tenemos más territorio físico a nivel marítimo, siendo que parte de ese territorio no es que tenemos, en mi opinión, una hipótesis de conflicto porque alguien la quiera, sino porque ya tenemos un agente usurpador, Sí. tenemos que tener, más ahora todavía con este incremento territorial del mar, una política de defensa para sostener nuestro esfuerzo diplomático, medida y pensada en términos duros de poder. Del mismo modo que tiene que tener la suficientemente capacidad para ejercer con otros actores distintos, como el que veníamos hablando de la emergencia de nuevas identidades, una política tendiente para tener una respuesta con respecto a eso que es totalmente distinta. Como que ahora los estados no tienen solamente una tradicional competencia de poder de estado a estado, sino que ahora tienen una multiplicidad de escenarios en los cuales ejercer su decisión. Y estas nuevas territorialidades y estos nuevos territorios complejizan el panorama con un solapamiento de intereses que bueno, es difícil establecer conclusiones muy tajantes porque este mundo está en construcción. Así es. Está en construcción, pero bueno, hay que pensarlo urgente. Quizás cuando Bourdieu habló del concepto de campo, no se hubiese imaginado este escenario. Se quedó corto con el tema de la disputa de capitales, digamos, como que esto viene a cambiarlo todo, pero sí, es un tema que es necesario pensar cuanto antes, creo yo, y bueno, ya que tenemos el espacio, podemos aprovecharlo. Buenísimo, sí, y por supuesto nosotros con Nomos es más o menos lo que estamos haciendo, y por lo que he visto de las temáticas que abordan un espacio geográfico, gran parte de lo relacionado con identidades, geografía y aún geopolítica hay mucha coincidencia, así que bueno, creemos que puede salir un diálogo muy fructífero con objeto de ir pensando estas cosas, habida cuenta de que generacionalmente todavía no somos, pero estamos a punto de ser los que probablemente en un futuro inmediato podamos tener, si se quiere, una participación activa en la elaboración de un discurso y una serie de aclaraciones y ideas que, bueno, el objeto con lo cual nació Nomos, con el objeto de ir tratando de hacer ahora que está de moda la palabra de trazabilidad con el tema de virus, una trazabilidad de ideas donde creemos, así por los lugares donde creemos que va la realidad, y tratar de darle a estas problemáticas una perspectiva siempre mirando y atendiendo desde nuestra perspectiva argentina y americana. De ahí la necesidad de pensar situadamente. Evidentemente, esta es una de las cosas que deja en claro la pandemia, es que las soluciones universales al final no servían para nada, y que cada uno, cuando surgió una crisis, tuvo que aprender a manejar sus propias crisis y sus propios instrumentos de acuerdo a su realidad. Bueno, eso en Argentina existió una gran corriente de pensadores nacionales que siempre lo predicaron, y bueno, desde Nomos queremos tratar de tener diálogos así como con un espacio geográfico con objeto de ir pensando, pero con nuestra propia cabeza. Bueno, entonces creo que esto queda más que abierto para futuros diálogos, que bueno, espero que vos, Andrés, y Nomos se unan a nosotros para seguir pensando esta línea. Así que bueno, te agradezco el tiempo prestado y todos los conocimientos que volcaste, así que muchas gracias y supongo que nos estamos viendo pronto.
Nos estaremos viendo, el agradecido soy yo, te hago llegar el agradecimiento de los muchachos de Nomos, hay muchos que tienen varias cosas para aportar en diálogo con un espacio geográfico, y bueno, a todos los que ven, ahora la otra vez me retaron porque en un lugar dije televidente, me dice eso ya no se usa más, lo que sea que vean esto como sea, o sea, quedamos a la expectativa de seguir grabando y poder dialogando también con los que puedan ver, se llamen televidentes o como se llamen. Bien, bueno, listo entonces, gracias, nos vemos.